Así que gracias, pastor, por tener la confianza de darme el púlpito una vez más. Quiero honrar a Dios siendo fiel con su palabra. Así que, mis hermanos, vamos a leer en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, de su versículo 1 hasta el versículo 8. Si su condición se lo permite, por favor, nos ponemos de pie para así darle honra a su palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 8. Gloria sea el Señor Jesús. Mi alma te adora y mi alma te bendice, Jesús. Gloria a Dios. Y leo su palabra así como está escrita en el nombre de los tres más grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Padre, una vez más, así como tu siervo oraba, vasos inútiles somos, pero en tu mano tú nos haces grande. Señor, tú eres nuestro alfarero, siempre lo recuerdo, para que mi corazón y mi ego se quebrante. Sin ti, esta vasija, este barro, no sirve para nada. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que el barro tiene la facultad de hacer la forma, hacer un vaso de honra y uno de deshonra. Señor, yo te pido que te glorifique en este vaso, en este barro, Señor, y que esa palabra que tú pusiste en mi corazón y hablaste a mi vida, Señor, pueda hablar en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, glorifícate. Recibe hoy, oh Dios, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo quiero ministrar esta enseñanza bajo el tema permaneced en la vid verdadera. Permaneced en la vid verdadera. Una de las alabanzas que el pastor cantaba, que no le había escuchado, donde dice yo soy, es una declaración interesante, porque cuando Jesús dice yo soy la vid, eso me acuerda en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14, en el 13, Moisés estando en el monte de Oreb, le dice, ¿cómo yo voy a ir a un pueblo a hablarle? Y cuando me pregunte cuál es tu nombre, el Señor le dice a él en el versículo 14, dile que yo soy el que soy. En pocas palabras, Jesús es el mismo Dios. Yo no sé cómo hay gente que todavía no han podido entender y comprender que el mismo Jesús es el mismo Dios. Desde antes de la fundación, mi hermano. Y es interesante que la naturaleza divina del Señor Jesucristo está aquí declarada en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dice él. Pero en el versículo 5 también el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Aquí, mi hermano, hay una declaración de deidad debido al verbo yo soy. Como le dije en el capítulo 3 de Éxodo, el Señor dice su declaración bien importante. Yo soy el que soy, el eterno.
Los teólogos le llaman la aceidad de Dios, el ser eterno de Dios, el yo soy. Y es interesante que para comenzar a desarrollar esta enseñanza, Jesús desde el capítulo 10 comienza a declarar quién él es para poder llegar a esta enseñanza o a esta metáfora de la vid verdadera. En el capítulo 10 el Señor dice, yo soy la puerta. Le dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero en el capítulo 11 Jesús declara algo bien interesante. Le dice, yo soy la resurrección. Sin pocas palabras, el Señor viene hablándole de su deidad, de quién era Él. Y es interesante que también Él dice, yo soy el pan de vida. En el 14 el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí, cuando yo veo todas estas declaraciones, ahí yo entiendo de verdad la deidad de Cristo sobre la humanidad. Yo soy el que soy desde antes. La puerta, el camino, la verdad, la vida. Y es interesante que Jesús en el capítulo 13 hace una declaración que eso me impactó a mí. En el versículo 1 él dice, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y él dice una declaración que me encanta a mí. Como había amado a lo suyo que estaba en el mundo, lo amó hasta el fin. Pero si usted se pone a leer, mi hermano, por eso quiero hablarles de los pámpanos y de la vid. Hay una declaración en el versículo 2 que había dentro de los 12 discípulos, había uno que la Biblia dice que Satanás había entrado al corazón de él. El diablo había entrado a su corazón. Dice así, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, el Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Interesante que yo quiero decirle todo esto, mi hermano, para poder desarrollar esta enseñanza. Porque aquí, en esta metáfora, habla de dos tipos de pámpano. Un pámpano infructuoso y un pámpano fructuoso. Un pámpano completamente que no da fruto, aunque está la rama pegada a la vid, no recibe la savia necesaria. Judas era uno de los 12, de tal forma que era el hombre de confianza, el tesorero. Usted y yo podemos estar dentro de esa vid que es el tronco, la raíz, el árbol de Jesús. Podemos estar ahí como rama, como estaba Judas. Quizá podemos hacer milagros como quizá hizo Judas. Y ver a Pedro que caminó sobre las aguas, como también vio a Jesús caminando sobre las aguas. Vio cómo se multiplican los panes. Podemos ver milagros estando dentro de la misma iglesia. Y estamos como rama en la vid verdadera, pero no recibimos la savia. Y eso es lo que pasaba a Judas. Y lo interesante es que cuando Jesús hace esta declaración, ya Judas no estaba aquí en el capítulo 15 de Juan. Ya Judas había salido corriendo para poder entregar a Jesús. Y por eso tuve que darle un poco de la historia, porque muchas veces, y lo he aprendido gracias al Señor por medio del pastor Marlon Martínez, que veo que para llegar a una explicación tiene que trasladarse un poquito más para allá para poder llegar en realidad a la enseñanza de esto. Y yo investigando, yo dije, ¿cómo yo había leído tanto el libro de Juan y no me había visto, no había entendido por qué Jesús tuvo que llegar a esta metáfora de yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos? Aquí, mi hermano, es interesante que Jesús habla de dos tipos de frutos. Un pámpano que, aunque se ve que está pegado en la rama, mi hermano, no da el fruto necesario. Un pámpano, mi hermano, que debería ser obediente y sometido a la obra de Dios, no se somete por completo. Jesús habla de la categoría y habla de tres personajes. En esta metáfora habla de tres personajes.
Jesús como la vid verdadera, el Padre que es el labrador, el que poda las ramas, quita las cosas que no son correctas para que den buen fruto. Y habla del pámpano. ¿Quién es el pámpano en esta metáfora? ¿Quiénes somos los pámpanos en esta parábola de Jesús? Somos usted y yo, mi hermano, los pámpanos. Que estamos ahí en ese árbol que da la vida. Y cuando el pastor cantaba, somos tu viña, manda la lluvia. Dios manda lluvia sobre nosotros a través de su palabra. Y la lluvia representa el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero esa lluvia llega, pero hay creyentes que son desobedientes. Y por más lluvia que venga, por más presencia que viene, se mantiene en esa vid, pero no reciben la savia y se secan. Y lo interesante es que para entender de la vid, veamos lo que dice el libro de Isaías en su capítulo 5, cómo Dios considera a esta vid. En el capítulo 5, cuando el pastor cantaba la alabanza, hablaba que estaba como desierta y que no tenía vallado esta viña. Aquí dice algo interesante en el capítulo 5 del libro de Isaías. En el versículo 1 dice, hasta el versículo 5 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado Dios una viña en una ladera fértil. La había cercado, aleluya, y la había despedregado, en pocas palabras, había limpiado el cerco y plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre, mi hermano. ¿Por qué Dios hizo una torre en medio de ella? Para supervisarla, para velar por ella. Y sigue diciendo, y echó también en ella un lagar. Y esperaba, mi hermano, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. En estos días yo fui a una tienda a comprar un ramillete de uva. Mi esposa la lava bien todo y yo al otro día voy a coger de la uva porque venía con el deseo de comer de esa uva. Cuando cojo un poco de esa uva, cojo la primera, ¡shua!, tuve que botarla de tan agria que estaba. Entonces, aquí dice que Dios esperaba una uva que sean dulce, fructífera, pero eran uvas que silvestre. Por eso Jesús dice aquí en el capítulo 15, yo soy la vid, porque el pueblo de Israel representaba esa vid, pero era silvestre. Y oye lo que dice en el libro de Osea, en el capítulo 10, para que usted entienda lo que hacía la vid. En el versículo 1 del capítulo 10 de Osea, oye lo que dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. ¿Pero para quién? Para sí mismo. Pero escucha por qué dice el profeta esto. Para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. En pocas palabras, ellos daban su propio fruto, pero fruto pecaminoso. Así hay personas dentro de la iglesia. Están en la viña, están dando fruto, pero no son fruto digno de arrepentimiento. Aquí dice que ellos daban su propio fruto. Qué interesante. Oye cómo dice. Era frondosa, una viña linda, pero daba abundante fruto para sí mismo. Lo que le llamamos hoy en día las personas que son ególatras o ególatras, que piensan en sí mismos. Entonces aquí vemos, mi hermano, para poder llegar a la enseñanza y seguir desarrollando, por qué Jesús utiliza el término yo soy la vid verdadera. Porque el pueblo de Israel había hecho cosas increíblemente malas. Por más que Dios la acercó, por más que Dios limpió, puso una torre para vigilarla, para supervisarla. Así mismo, hermano, no crea, Dios está velando por su viña, que somos usted y yo. Esa torre representaba vigilancia y supervisión. Dios supervisa a sus seres queridos, a su siervo y a su sierva.
a su viña para ver qué fruto está dando, si es fruto digno de arrepentimiento. Y por eso Jesús le dice, yo soy la vid verdadera. Olvídense de Israel que dio fruto para sí mismo. Ahora yo represento la vid, yo soy la savia verdadera, yo soy el tronco, soy la raíz la cual va a alimentar esa rama que son ustedes. Los pámpanos que dejan de dar fruto son los que no tienen en sí la vida que viene de la fe permanente en Cristo y del amor por Él. El Padre corta esos pámpanos, es decir, los separa de la unión vital de Cristo. Según Mateo capítulo 3, versículo 10, me gusta como este hombre de Dios llamado Juan el Bautista dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, mi hermano, usted puede estar en la vid, podemos estar aquí en la iglesia, traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, orar, ayunar y todo, pero si tú no vives una vida de obediencia allá afuera, que tu carácter, tu vida tiene que permanecer en una fe de obediencia ante Cristo, no sirve de nada, mi hermano. La religión no nos salva. El ritualismo no nos salva. Cuando dejan de permanecer en Cristo, Dios la juzga y los rechaza. Pero los pámpanos que dan fruto son los que tienen vida debido a su fe permanente en Cristo y su amor por Él. Y hermano, aquí hay una declaración bien clara. Una permanencia, una fe continua en Él. Si yo no puedo permanecer en Él si no mantengo mi fe activa. Y el verdadero pámpano es aquel que mantiene una constancia para que esa savia siempre esté alimentando esa rama. Ya viene la primavera, ya estamos en primavera. Todavía está frío, pero ahorita ustedes verán los botones saliendo y los árboles llenándose de hoja. Así Dios quiere, mi hermano, que no seamos como están esos árboles ahora mismo, secos, sin fruto. Y así hay creyente como está ahora mismo, seco. En Cristo y su amor, el Padre poda, en pocas palabras, limpia estos pámpanos a fin de que puedan dar muchos frutos. Cualquier cosa que los desvíe o impida que entre en ellos la corriente de vida que fluye de Cristo. Mi hermano, es interesante que aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y eso me acuerda lo que sucedió en Juan 13. En Juan 13 cuando hablé ahorita que el Señor había amado a sus discípulos, pero en esa declaración del Evangelio de Juan 13, Jesús hace algo que rompió todos los esquemas en aquellos tiempos. Comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y como cuando Jesús comenzó a lavar los pies, hubo uno que dijo, no, a mí no me lo laves. Y el Señor dice, si tú no te dejas lavar, tú no tienes entrada en mí. Y es interesante, mi hermano, que aunque muchas iglesias no practican el lavamiento de los pies, el Señor lo que quiere demostrarle una forma de humildad hacia los demás. Que Él no vino para ser servido, sino para demostrarle que debemos de servir. El liderazgo de hoy en día, mi hermano, lo que quieren mantenerse que como si fueran unos gran dioses, que le rinden pleitesía al liderazgo de un pastor. Y usted ve que lo tiene como un rey. Yo me acuerdo que yo vi hace tiempo una iglesia donde el pastor entró con un limusina para llegar al altar. Oye, en un limusina, preparan el escenario específicamente para que el patrón entrara con el limusina y pudiera entrar al púlpito. Cuánta blasfemia, mi hermano. Y Jesús, el Rey de Reyes, el yo soy, el creador, agarró y comenzó y cogió una vasija y la llenó de agua y agarró y se ciñó una toalla y le dijo, uno por uno vengan para lavarle los pies. Qué acto de humildad hizo Jesús. Me acuerdo la experiencia que tuvimos, que la única vez que los practicamos fue con el pastor Luis Calderón, ¿se recuerda?
Calderón agarró a todos los ancianos y a toda la iglesia completa y comenzó a buscar agua y dice, ven a lavarle los pies uno por uno. Y todos nos fuimos quitando los zapatos y cada hermano le lavaba los pies al otro hermano. ¿Se recuerda? Esa experiencia que tuvimos fue algo que me chocó porque nunca lo había practicado, pero eso era una señal de humildad y de que ese ego que tenemos, ese orgullo que tenemos, se vea como quebrantado en ese momento. Hermano, porque muchas veces decimos que el orgullo no se refleja, pero el orgullo se refleja, mi hermano. Porque Jesús dijo claramente, de la abundancia del corazón habla la boca. Por más que nosotros queramos pintarnos de una forma, de otra, eso sale a relucir. Y es interesante que cuando Jesús tomó esa iniciativa, Pedro tuvo que dejarse lavar los pies para poder tener entrada. En el versículo 1 Jesús dice que Él es la vid, el Padre el labrador. Él cuida, cultiva, poda y nutre la vid para que produzca al máximo. Si el Señor Dios, Jehová Dios, tiene cuidado como el labrador. Él la cuida, la cultiva, la limpia, la nutre, la vid, para que produzca al máximo. Los creyentes somos los pámpanos, las ramas que dependen completamente de la vid para vivir y dar fruto. El trabajo del labrador es podar, como dice en el versículo 2, y limpiar. Los pámpanos, mi hermano, como dice aquí claramente, cuando Él lo apoda, ¿qué hace Él? Él lo permite apodarlo para poder llevar más fruto. Pero en el versículo 4 me interesa esto que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mi hermano, yo tengo alrededor del año 1985 sirviéndole a Cristo. Me dejé engañar una vez por la carne y me aparté de los caminos de Dios. Y yo recuerdo que en esos años que duré apartado de los caminos de Dios, había algo que retumbaba dentro de mí. Y era que decía, si yo me muero, ¿a dónde voy a parar? Y yo me montaba en un vehículo, me montaba en un motor y siempre sufría, pensaba, si me muero en este accidente, ¿dónde voy a parar yo? Y ese insubconsciente dentro de mí no me daba una paz completa hasta que volví a los caminos de Dios. Y yo le agradezco a Dios porque Él me eligió a mí. Me acuerdo que estando en la iglesia apartado, una hermana llena de Dios me agarró y me puso la mano y me dijo, por más que tú corras, por más que tú huyas, tú me vas a servir a mí. Hermano, y yo dije, yo quiero estar en el mundo todavía, pero que va. Si Dios te tiene para un propósito, por más que tú corras. Eso me acuerda como a Jonás. Jonás estaba corriendo, le estaba huyéndole a Dios. Le huía a Dios. Se iba de un lugar a otro. Se escondió debajo del barco. Pero Dios lo estaba viendo ahí en el barco. No importa donde tú te escondas, no importa el pecado que tú hagas, no importa por más oculto que te haga tu pecado, va a salir a la luz algún día. Y Jonás estaba corriendo. Todo el mundo echándose la culpa uno al otro, porque eso pasa muchas veces. Y Jonás calladito ahí con su pecado oculto. Yo me acuerdo la historia de estos hombres que se llevaron el lingote y el manto babilónico. Israel sufrió una gran derrota, una gran vergüenza. Gente que en la iglesia que cometen algún pecado, la iglesia sufre consecuencias por ese pecado oculto. Por eso que el líder, mi hermano, el hombre que está al frente de un ministerio, los ancianos deben de tener discernimiento de espíritu y decir a Dios, Dios revélame pecados que puedan estar ocultando a algún hermano de la iglesia. Porque así como estos hombres que fueron a la guerra por un hombre que cometió robo, cogió lingote, lo escondió en su tienda, el pueblo quedó derrotado y avergonzado. Un solo. Podría haber 1 millón, 2 millones en Israel, pero un solo cometió una falta. Y todos estaban culpables por el pecado de ese individuo. Hermano, la permanencia en Dios, mi hermano, es lo que hace el creyente
más firme. Y para tú permanecer y para yo permanecer, debemos permanecer a través de la fe. La importancia de permanecer, mi hermano, la palabra clave es permanecer. En griego es una palabra que significa meno, que significa unión constante, confianza y dependencia. Me acuerdo a Pedro, que Pedro, bien intrépido como siempre, escucha que viene una sombra caminando sobre las aguas. Y cuando oye esa sombra, dice: ¿quién eres? Y el Señor dice: yo soy Jesús. Y Pedro le dice: si tú eres Jesús, di que yo vaya donde tú estás. Me gusta esto porque Pedro, cuando escuchó que Jesús le dijo ven, él comenzó a caminar igual que Jesús sobre las aguas. Un hombre natural. Pero ¿qué pasaba con Pedro? Pedro tenía una permanencia en ese tiempo, confianza. Mientras él se mantuvo confianza mirando a Jesús, él se mantuvo caminando. Pero cuando Pedro comenzó a escuchar los ruidos a la izquierda, los ruidos hacia la derecha, comenzó a escuchar los vientos de un lado a otro, quitó la permanencia, la constancia y la confianza en Jesús. ¿Y qué le pasó a Pedro? Comenzó a hundirse. El creyente tiene que mantenerse, como dice la Biblia en el libro Filipenses, firme hasta la meta, hasta el final, prosiguiendo al blanco. Cuando usted y yo quitamos la vista del blanco, ¿qué pasa con el francotirador? Un francotirador puede durar hasta 10 y 15 minutos fijo mirando a lo que va a hacer. Y cuando tira, da en el blanco. Cuando Pedro quitó la vista, dejó la permanencia, dejó la confianza. Y eso pasa cuando nosotros perdemos la confianza y la permanencia en Jesús. Separado de mí nada podéis hacer. Sin una conexión vital con Jesús, el creyente es espiritualmente infructuoso, mi hermano. Si usted y yo, mi hermano, no mantenemos una permanencia en la fe, en la obediencia, en la búsqueda, en la oración, nosotros seremos una rama infructuosa. Cuando el Señor venga a buscar frutos sobre nosotros, encontrará uva silvestre o encontrará ramas secas, porque están perdiendo la savia, la vitalidad. ¿Qué es el fruto, mi hermano? O el propósito del fruto. Según el versículo 7 hasta el 8. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El fruto, mi hermano, representa el carácter de Cristo reflejado en el creyente. Es el fruto. Representa el carácter de Cristo reflejado en el creyente. Fruto espiritual, mansedumbre, paciencia, fe, bondad, amor, esperanza. Mi hermano, porque es que nosotros no podemos decir que estamos dando fruto o somos verdaderos creyentes de Cristo y nuestra vida refleja la otra. Usted y yo tenemos que ser lo que somos aquí en la iglesia, debemos ser igualmente allá afuera, mi hermano. Si aquí usted se siente que eres humilde y saluda al hermano con mucho amor, allá afuera con tu enemigo también tiene que decir, hacer lo mismo. Pero muchas veces somos muy creyentes dentro de los hermanos, nos amamos como hermanos. Y siempre digo la historia de un pastor que contaba de uno de sus líderes que tenía en la iglesia, donde el hombre en la iglesia hablaba en lengua, se llenaba de Dios, amaba a todo el mundo. Y el hijo le dijo al pastor, el hijo de este líder le dijo, pastor, yo no quiero irme de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque cuando mi papá está en la iglesia, es el hombre más cariñoso, es el hombre que más ama. Pero cuando mi papá va a la casa, le pega a mi mamá y le habla mal a mi mamá. Y ese era un líder. Entonces, mi hermano, el fruto, mi hermano, representa el carácter de Cristo reflejado en el creyente. Tú tienes que reflejar que tú eres de Cristo. ¿Y cómo? Con mansedumbre. Sé manso y humilde de corazón.
No aquí, mi hermano, demostrar humildad y mansedumbre en la iglesia. Es allá con tu esposa. Sé paciente, sé tolerante con tu esposo también. Entonces, la vida que tú reflejas en la iglesia, tiene que reflejarla allá afuera, mi hermano. Eso es el fruto. ¿Cuál es el objetivo de este fruto? Dar mucho fruto y así glorificar ¿a quién? Al Padre. Cuando usted y yo damos mucho fruto, la gente dice, este es cristiano, este es un verdadero cristiano. Mira cómo lo ofenden, mira cómo da fruto, mira cómo le hablan. Y este hombre siempre se mantiene sencillo. No responde, como decía, no se respondón, no se iracundo. Mi hermano, eso es un carácter que tiene el ser humano. Respondón, iracundo, pendenciero, desearon la enseñanza del domingo. Pendenciero, dado al vino, avaro. Aquí es diferente, mi hermano. El objetivo es dar mucho fruto y glorificar al Padre. Ahora, ¿cuál es la promesa de permanecer en Cristo y en su palabra? ¿Cómo podemos lograr hacer eso, mi hermano? ¿Con mi propia fuerza? No, aquí dice claramente, ¿con qué? Oración, alineándome a la voluntad de Dios. La única forma que el creyente puede permanecer y tener ese objetivo de ser una rama con fruto es a través de la obediencia y de la oración, mi hermano. En la dependencia a través del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, yo no lo voy a dejar huérfano y tampoco lo voy a dejar solo. Voy a mandar a alguien, el Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Usted y yo no estamos solos, estamos sellados con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y la única forma de tener un objetivo es permaneciendo a través de oración. Un creyente que no ora, un creyente que no lee la Biblia, un creyente que no se somete a Dios, no está recibiendo la savia del tronco. Nos vamos secando, mi hermano. Si usted en su casa no era intencional de leer la Biblia, de sacar tiempo para leerla, de orar, de ayunar, de buscar a Dios, te seca, mi hermano. Nos secamos. Son muchas las veces, mi hermano, que yo quiero salir corriendo porque me están llamando 3, 4 gente, me están llamando en el momento y me levanté tarde. Y digo, ay Señor, no tengo tiempo para leer la Biblia ni para orar, me voy. Y cuando yo lo hago, que lo he hecho, mi hermano, qué mal me siento en el día, mi hermano. Porque no voy a decir que no lo hago tampoco. Porque entonces me creo que soy demasiado perfecto. Y por eso necesito de Cristo en mi vida, porque yo no tengo la fuerza yo para combatir con los deseos de mi carne, mi hermano. Pero usted y yo tenemos que ser intencional, mi hermano, de buscar y leer. En conclusión, mi hermano, aplicación personal de esto. Aquí nos dice, si permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros, en pocas palabras, yo entiendo que está la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente y en mi boca, como el Señor le dijo a ellos, ponlo en los linteles, ponlo en la frente, donde quiera, ahora está en el corazón mío. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero tampoco yo puedo usar este texto bíblico para decir, Señor, como yo me acuerdo de un hermano que él me enseñó algo que yo después lo leí y dije, no es así como él lo dice. La Biblia dice que Dios le habló al siervo Josué y él le dijo, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Fue una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Y él me dice a mí, hermano Carlos, donde quiera que tú vayas, si tú quieres ese carro, toca ese carro, di, ese carro es mío en el nombre de Jesús. Y yo, de verdad, mi hermano, nunca creí que eso era así. En pocas palabras, lo que el Señor me está diciendo aquí, que todo lo que pedí todo lo que queréis y os será hecho, no es para propios deleites, como dice el libro de Santiago. No es para mis deleites carnales. Es decir, Señor, tu palabra lo dice, que si yo me someto a ti, porque entonces recitamos la Biblia, pedí todo lo que queréis y será hecho. Yo quiero, Señor, que tú me des un Mercedes-Benz. Señor, yo quiero que tú me des $1 millón. Así no es eso.
Eso no funciona así en el Evangelio. Si tú quieres buscar el Evangelio para enriquecerte, ve a otro lugar, porque aquí no es el lugar correcto. Aquí no se predica para que tú busques riqueza, ni para que busques gloria de hombre. Aquí se busca para que tu alma sea salva y para que te someta a los pies de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. Buscar la vida eterna, buscar la salvación, no buscar los deleites de esta tierra, mi hermano. No. Yo siempre le digo a mi esposa, Señor, yo sé que nosotros venimos a este país a buscar nuestras oportunidades, pero yo le pido, le he dicho a ella, yo le pido a Dios solamente dos cosas en mi vida: mantenerme firme en Él y que me dé salud. Porque si yo me mantengo firme en Él y tengo salud, tengo la fuerza para conquistar lo que hay. El pueblo de Israel, mi hermano, estaba antes de llegar al río Jordán, tenían todo el tiempo el maná. Y Dios le mandaba el maná todos los días. Dios le dijo a Josué: de que cruce el río Jordán, ahora ustedes van a buscar su propio maná. Y de que cruzaron el río Jordán, conquistaron a Jericó y conquistaron los filisteos y comenzaron a conquistar. En pocas palabras, si tú tienes la ayuda de Dios, tienes la salud en tu cuerpo, Dios te permite a ti, como dice en el libro de Génesis, con el sudor de tu frente te sostendrá. Pero no utilices este texto bíblico para tú buscar tus propios deleites y tus propios placeres. Aplicación: dependencia absoluta. Reconocer que no puedes producir vida espiritual por tus propios esfuerzos. La permanencia diaria es cultivar la relación con Jesús a través de ¿qué? De la oración y de la lectura de la palabra. Aceptar ser podado, mi hermano, oye, aceptar ser podado. Confiar en que las dificultades son parte del proceso de Dios para hacerte más productivo. Mi hermano, Dios va a quitar cosas en las ramas que quizás a ti no te van a gustar, te van a doler. El proceso te va a doler. Hay una alabanza que canta la hermana Lily Goodman que dice, se me olvidó ahora mismo. Ella habla del dolor y ella dice que en el dolor, en el proceso, le duele a uno. Y es interesante, mi hermano, porque nadie le gusta sufrir. Pero Jesús tampoco no me dijo a mí que yo no iba a sufrir. La Biblia dice, en el mundo voy a tener gozo, no voy a tener problema. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Yo no entiendo cómo hoy en día hay tantos mensajes que hablan al humanismo, a que tú puedes ser positivo. Y se le olvida, mi hermano, que Jesús no dijo si tú puedes ni nada. Él dijo, va a tener aflicción. Pero él le dice algo interesante en ese texto: pero confiad. Es el punto del creyente. Confianza. ¿En quién? En mí, en mi capacidad. No, en Dios, en Jesús. Por eso le dije, mi hermano, la permanencia diaria es cultivar la relación con Jesús a través de la oración y de la lectura de la Biblia. Cuando estoy afligido, busco la Biblia. Señor, dime un texto que me ayude a esta aflicción que tengo. Cuando estoy gozoso, dame un texto para yo alegrarme, a gozarme. Cuando estoy enfermo, Señor, tu palabra dice que por tu llaga soy sanado. Entonces, la Biblia te habla. Tú no tienes que esperar a un profeta que venga. Yo me acuerdo una hermana que le dijo a mi esposa una vez, va a venir tal profeta a tal iglesia. Voy a ir a ese lugar para que Dios me diga algo a través del profeta. Eso se llama como espíritu de adivinación o de brujería. Entonces hay gente que van a los sitios para que Dios le hable. Mi hermano, la Biblia es nuestro manual, nuestra regla. Y aquí dice, aceptarse el podado es confiar en que las dificultades son parte del proceso de Dios para hacerte más productivo. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así ser mis discípulos. Ahora, con esa conclusión que yo voy a terminar, ¿somos verdaderamente los discípulos de Jesús?
Estamos haciendo la labor de discípulos de Jesús. Estamos llevando fruto nosotros para que otras vidas que están allá en tinieblas vengan a los pies de Jesús. Mi hermano, un discípulo no era alguien que se sentaba en una iglesia a escuchar mensajes y enseñanza día tras día. No, el discípulo Dios lo capacitaba, Jesús lo capacitaba para salir a hacer la obra, mi hermano. Yo no voy a preguntarle a ustedes ahora mismo, levanten las manos los que están predicando la Biblia o los que están predicando el Evangelio. No lo voy a preguntar, porque eso es algo personal entre Dios y usted. Pero aquí me dice claramente, mi hermano, si estoy llevando fruto y quiero glorificar al Padre, entonces serán mis discípulos. En pocas palabras, usted como rama, mi hermano, tiene que dar fruto. Y ese fruto no es lo mismo que yo veo todos los días. Pablo, Luis, el pastor Marlon, Cirilo, Helio, Segundo, y la misma gente, la misma cara, día tras día, culto sobre servicio aquí. No estamos haciendo la obra de discípulos, mi hermano. Ni yo lo estoy haciendo tampoco. Porque no es que tampoco queremos una mega iglesia, pero usted y yo debemos ser intencional de predicar el evangelio a los que están allá afuera. El Señor no hizo 4 paredes para reunirse. Se reunían, pero cuando se reunían salían a predicar inmediatamente el evangelio. Así que dice la Biblia en el libro de los Hechos. De tal forma que hubo un momento que hubo una discusión que en quién iba a ayudar a los demás. ¿Y qué hicieron ellos? Busquen hombres de buen testimonio para que sirvan a la iglesia. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a seguir encargándonos de predicar el evangelio. En pocas palabras, nunca pararon de predicar el evangelio. Servían, sacaron un grupo para que sirvieran a las mujeres que estaban necesitadas, pero ellos seguían ¿qué? En la labor de ser discípulo. Un discípulo es hacer otro discípulo. Amén, mi hermano. Un discípulo es hacer otra persona ser discípulo, discipular a otra persona, evangelizar a otra persona. Eso es un discípulo, mi hermano. Pero no hemos quedado solamente como creyente. ¿De qué iglesia tú eres? De la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Y qué significa eso? Bueno, misionera que hace misión. Cristiana que es de Cristo. ¿Y está cumpliendo la misión? No. ¿Está predicando el evangelio? No. ¿Qué tú haces? Me congrego ahí y llevo mi diezmo. Hermano, hay que ser honesto. No podemos tapar el sol con un solo dedo. Aquí me dice claramente, hermano, por eso yo quiero que usted y yo entendamos esto, porque Dios también me está hablando a mí. En esto es glorificado mi Padre. Estamos nosotros glorificando a Dios. Dios se está gozando con nuestros frutos que estamos dando, mi hermano. De solamente ser creyente, o la Biblia no me dice a mí, da por gracia lo que por gracia ha recibido. La labor de un creyente, mi hermano, es predicar a otra persona para que vengan a los pies de Jesús. No importa si se congregan aquí o no, pero debemos de predicar el evangelio. A partir de ahora, mi hermano, póngase en su corazón, y yo voy a poner en mi corazón, de ser un verdadero discípulo, discipular a otra persona. Y el pastor nos dio una enseñanza, hizo un mural ahí que yo veo hasta que lo quitaron ya. ¿Está ahí todavía, pastor? ¿De cuántos se han inscrito? Yo no me he inscrito. Estoy diciéndolo, pero recuerden, hermano, que la Biblia dice en el libro de los Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Corta para allá, pero a mí me llama mi pedazo también. Pero porque me dé mi pedazo a mí, yo no puedo dejar de hablar lo que está en la Biblia. Porque entonces tengo peor castigo. Denle un aplauso a Cristo, hermano, Dios le bendiga. La enseñanza de hoy fue sencilla. Jesús es la vid verdadera. Jesús en su deidad es el gran yo soy, como se cantaba en la alabanza, el pan de vida, el alfa y el omega, el principio y el fin, el camino, la verdad, la vida. Jesús es la resurrección. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas, pero el ladrón es el que mata, el que hurta y el que se lleva a las ovejas. Pero Jesús es el buen pastor. Así que, mi hermano, aprenda esta lección de hoy. Permaneced en la palabra, permaneced en la vid, que es
el árbol, la raíz que da la sustancia, pero la permanencia de las ramas o los pámpanos en esa vid tiene que estar basada en ¿qué? En la permanencia, en la fe, la obediencia, la oración y la lectura de la palabra. Y después que usted tiene todas esas facultades, esas virtudes, entonces la más importante, pide lo que quiere y se te hará hecho. Y lo último, van a glorificar al Padre para ser sus discípulos. Entonces, cuando tú tengas esas cualidades y tú digas, Señor, las almas que estoy conquistando a través de ti, soy un verdadero discípulo. Porque creía solamente que ser un discípulo era venir a alimentarme día tras día y escuchar mensaje tras mensaje y sentarme ahí como espectador. Mientras las demás personas hacen, yo estoy como un espectador en el estadio sin hacer nada. Dios no nos llamó a los creyentes a ser espectadores, sino a predicar la palabra afuera. A partir de ahora, mi hermano, no solamente ven a sentarse, intencionalmente predique el evangelio como un discípulo para hacer a otros discípulos. Oremos y pongámonos de pie, mi hermano, por favor.